Dios es un Dios de las sorpresas. Les cuento algo que me pasó cuando yo era joven, porque fui joven alguna vez. A los 16 años fui por primera vez a misionar. Yo estaba en la parroquia Santa Juana, en Ciudadela, y me llevaron medio de contrabando porque en el grupo misionero participaban personas mayores de edad y yo era el único de 16, pero bueno, cara dura, siempre insistí hasta que me llevaron. Fuimos a misionar con el grupo misionero a Susques, en la provincia de Jujuy. No sé si alguno conoce, es casi pasando el Salar, es el límite con Chile, casi. Un pueblo muy chiquito y fuimos a misionar allá. Yo con mis 16 años, y era de la Acción Católica, yo me comía el mundo, pensaba que yo era el gran evangelizador, que yo voy a ir a esas tierras a llevar el evangelio, ¿no? Y se van a convertir, van a caer rendidos ante la palabra de Jesús, ¿no? Bueno, iba con todos esos mambos. Fuimos a misionar, salimos en parejas misioneras. Mi pareja misionera era Andrea, me acuerdo, y la primera casa que visitamos en esa misión la visitamos nosotros, fuimos. No me acuerdo el nombre del señor, la verdad, del dueño de la casa, no me lo acuerdo. Pero era una casa, ¿vieron cómo son muchas casas en los pueblos de Jujuy? De adobe, ¿no? Muy, muy sencilla, 2 espacios, uno con una cocina, una mesa, 2 sillas y en otro una camita muy humilde con un colchoncito, ¿no? Nosotros entramos y para mí lo primero fue el impacto de tanto despojo, no había nada en la casa, ¿no? Y entonces nosotros empezamos, qué sé yo, porque somos los misioneros, todo el discurso bien de novato, ¿no? Que teníamos que repetir el librito que nos habían dicho que había que decir. Y este señor, con esa parsimonia, nosotros estamos muy acelerados como yo, como me escuchan siempre, y este señor con una paz nos dice: yo sé que Dios no se olvida de mí. Fue lo primero que dijo. Yo sé que Dios no se olvida de mí. Y a mí eso fue un puñal. Pero, ¿por qué? Porque todo el discurso que yo venía, como que iba al medio de los infieles y que qué sé yo, que yo iba a convertir a todo el mundo, este hombre tenía más fe que nosotros dos juntos, ¿no? No tenía nada realmente. Sin embargo, él nos dijo, pero con una transparencia: yo sé que Dios no se olvida de mí. Y eso me quedó grabadísimo. De hecho, cuando ya medio como que nos desestabilizó, él siguió hablando, nos contó su experiencia de vida, que era durísima. ¿Cómo una persona con una historia de vida tan dura puede decir: Dios no se olvida de mí? La reacción cuando salimos de esa casa con Andrea fue largarnos a llorar. Nos pusimos a llorar en la puerta de la casa. Porque, no habíamos compartido nada. Salimos y nos pusimos a llorar los dos. Porque el Señor nos había dado un lindo bofetazo en la cara. Yo iba pensando que yo era el gran misionero, el gran evangelizador, el que tenía toda la fe, que le iba a contar a los que no sabían nada. Y de golpe el Señor me mostró que no era así. Me mostró que nos encontramos con alguien que nos estaba esperando con muchísima más fe que nosotros dos juntos, ¿no? Por eso digo que Dios es el Dios de las sorpresas. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces juega esas travesuras de actuar por donde no pensamos que va a actuar. Es lo que nos trae la palabra de hoy. Fíjense, en el Evangelio le van con el chisme a Jesús de que hay alguno por ahí que está expulsando demonios en su nombre, pero ¿cuál es el problema? No es de los nuestros, no es de nuestro grupo. ¿Qué hace ese expulsando demonios, ¿no? Lo mismo, recuerden siempre, la primera lectura tiene que ver con el Evangelio. En el Antiguo Testamento ya había pasado algo parecido. Dios le había ordenado a Moisés que junte a 70 del pueblo para compartir algo del espíritu profético de Moisés. Pero 2 no habían ido a la reunión. No sé, estarían en otra cosa, qué sé yo. Y aunque no fueron a la reunión, los tipos
fuera de la carpa, fuera de la forma que el Señor le había dicho, comenzaron también a profetizar, ¿no? Otro que va con el chisme dice, allá afuera hay gente que está profetizando también, anda a retarlos. ¿Por qué? Moisés termina diciendo, ojalá todos fueran profetas en el pueblo de Dios, ¿sí? Porque Él infunde su espíritu. En las dos lecturas tenemos esta realidad de que Dios actúa por fuera de lo esperado. Diríamos, Dios tiene una forma habitual de actuar. Dios tampoco es totalmente impredecible. Por ejemplo, si estamos celebrando los sacramentos, creemos de verdad que Dios actúa, ¿no? Es la forma habitual. Si yo recibo, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, por la fe yo sé que Dios es el modo habitual que tiene para perdonar los pecados. Hay un modo habitual, si no todo sería impredecible. Pero ojo, la palabra de Dios nos dice, ten en cuenta que además de ese modo habitual, Dios puede actuar por caminos que ni te esperás. Y eso exige de nosotros una gran humildad, porque muchas veces los cristianos nos sentimos casi con el monopolio de la acción de Dios. Dios tiene que actuar como yo digo y como yo pienso que Él lo tiene que hacer. Dios tiene que atarse, Dios tiene que ajustarse a mis formas, a mis modos, a mis tiempos, y Dios no es así. Dios tiene un modo habitual, pero siempre se nos va a escapar de las manos. Entonces lo primero es que le pidamos al Señor la profunda humildad de encontrarnos con Él como Él quiera. No es que yo lo cito a Dios a la hora, en el lugar y del modo que a mí me parece como tiene que venir. Yo acudo a su encuentro porque Él me llama, pero la batuta la lleva Él. Ojo con eso. Ojo cuando se nos mete en el corazón esta especie de soberbia de pensar que Dios tiene que actuar como yo le digo que tiene que actuar. Ojo con eso. Dios siempre es libre y es el Dios de las sorpresas que siempre nos va a dejar un poquito desconcertados. Y una palabrita solamente sobre el final de este texto. Entre paréntesis, la carta de Santiago de la segunda lectura. Hoy no predico nada, pero vuelvan a casa y lean la segunda lectura de hoy. Nada más, cierro paréntesis. Una palabrita sobre el final del Evangelio de hoy. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo. A ver, si nos tomamos esto literalmente, seríamos una iglesia automutilada. Estaríamos todos rengueando, estaríamos un desastre esto, ¿no? Además, no tiene sentido que Jesús nos esté invitando a la automutilación. No tiene sentido. Hubo algún santo en algún momento que entendió esto literalmente, pero no se trata de la literalidad del cortar un miembro, por favor. Yo lo entiendo de esta manera. En la vida espiritual, vos tenés cosas que las aprendés por un proceso que lleva tiempo, pero hay situaciones en la vida espiritual donde uno tiene que ser tajante y decir, basta con esto. Pienso, por ejemplo, si vos estás transitando una adicción. En algún momento, siempre hay un proceso detrás, ¿no? Pero en algún momento tenés que decir, basta. Si estoy siendo víctima de una persona que ejerce sobre mí violencia psicológica o física o lo que sea, en algún momento tengo que decir, basta. Siempre, repito, siempre hay un proceso que hace que yo me dé cuenta de estas cosas. Pero en la vida espiritual, a veces, tengo que decir, basta con esto, basta, ¿no? El Papa Francisco, como buen jesuita, nos dice, ojo, porque con la tentación no se dialoga. Cuando yo estoy siendo tentado en algo que realmente me hace tropezar siempre, no tengo que dialogar, tengo que pedirle al Señor la gracia para ser firme y cortar con eso, ¿no? Entonces, yo lo entiendo de esta manera, el cortar y arrancar, ¿no? No es la automutilación física, sino que nos demos cuenta que en la vida espiritual hay cosas que llevan un proceso
y que voy de a poquito creciendo y avanzando, y hay otras situaciones en las que tengo que decir, corto acá, basta, hasta acá llegué. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos dé la gracia de confiar siempre en su misericordia. El Señor sigue actuando sorpresivamente, ¿no? Que este Dios de las sorpresas nos siga enamorando, nos siga dando el don de la humildad, de saber encontrarlo inclusive donde ni siquiera esperaba que Él podía actuar. Que así sea.